Salud, salud. Ay, qué pena. Bueno, volvemos. Entonces, creo que falta información ahí en ese postulado que indicaste hace un ratico, Ana Zoraida. Creo que falta información ahí porque pues si hay algo que es muy recomendable es mantenerse hidratado, ¿vale? Obviamente mientras uno esté, durante, no. Pero por ejemplo, yo cuando estoy haciendo mis narraciones, mis transmisiones de fútbol, ¿vale? Yo siempre aprovecho las pausas para tomar un sorbito de agua y mantener mi garganta hidratada porque pronto la saliva no me alcanza. ¿Mm? Entonces, en ese orden de ideas, siempre tengo ahí mi agua para ir tomando, ¿cierto? Porque pues obviamente narrar un partido supone un desgaste importante. Entonces sí, hay que tener alguna bebida, alguna cosa que le mantenga a uno hidratada la garganta. Para una intervención de 5 minutos, pues no, porque pues uno la hace, terminan los 5 minutos y listo. Y ya, y después descansa y toma agua. Entonces yo creo que ahí falta información en ese postulado, porque no creo que el profe Álvaro Javier... O de pronto me equivoqué, que- o hay que tomar mucho o no hay que tomar, alguna de las dos, pero algo le escuché yo ahí, no sé. Entonces hay que confirmar, corroborar eso con el profe. Bueno, ¿quién falta por su lectura? Yo. Falta Mauricio, falta Gloria, falta Ana Zoraida. ¿Le damos? Yo estoy listo. ¿Listo, Mauricio? Entonces hágale. Bueno. Hágale. ¿Llegará Jorge Cárdenas al Senado de la República? Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, ha venido armando sus listas al Senado de la República. Y dentro de este rompecabezas ha generado gran controversia el nombre de Jorge Cárdenas, actor, cantante y actualmente empresario, ferviente admirador del expresidente. Jorge Cárdenas lanzó unas declaraciones en su cuenta de Twitter donde afirmó que ya ha sostenido conversaciones con el expresidente y que éste le manifestó su apoyo en su próxima campaña si decidiera lanzarse a la lista del Senado. Cárdenas también comentó que el objetivo principal es generar propuestas que estén a favor del gremio empresarial y teatral, los cuales se han visto muy desfavorecidos con la pandemia del COVID-19. ¿Cuál será el candidato del centro izquierda que competirá en las próximas elecciones? Ya comienza el sonajero político de los posibles candidatos que representarán al partido de centro izquierda. La gran incógnita son las divisiones internas que presentan algunos miembros del Partido Verde y del Polo Democrático. Esto sin duda será una gran desventaja frente a otros partidos políticos, lo que seguramente les hará volver a perder las elecciones de 2022. Por un lado, están los alfiles que estarían con el Partido Verde, como la senadora Angélica Lozano y Juanita Llobertos, quien no quiere ningún tipo de relación con el líder de la bota humana, Gustavo Petro, quien también perdió a quien fuera su fórmula presidencial para las elecciones de 2018. El senador Robledo también montó toldo aparte del Polo Democrático. El ex candidato presidencial Sergio Fajardo no quiere formar parte de ninguna consulta. En fin, qué bueno le puede esperar a la centro izquierda colombiana con tantas divisiones. Amanecerá y veremos. El regreso de las radionovelas. Las radionovelas en Colombia han marcado un hito en la historia del país por décadas. Desde nuestros abuelos, padres, tíos y seguramente algunos de nosotros crecimos escuchando las famosas radionovelas, las cuales iniciaron su historia en Colombia en el año 38, de la mano del antioqueño Emilio Franco, quien escribió, produjo la novela John Fu, basada en la exitosa producción cubana Chanli Pu en 1934. El auge de las radionovelas en Colombia llega en los años 50, de la mano de radiodifusoras cubanas que vendían sus derechos a otras radiodifusoras latinoamericanas. Luego, en los años 70 fue el auge de las radionovelas mexicanas, siendo una de las más famosas Calimán. Para la década de los 80 se presenta el declive de estos programas. Ahora, después de 8 largos lustros, vuelve con gran fuerza a RTBC, una de las radionovelas más famosas, Calimán. Los profesores que hacen radio para nuestros niños campesinos.
La comodidad de tener acceso al Internet a través de plataformas digitales como Teams, Zoom y Google Meet, entre otras, nos facilitan la vida a nosotros como padres y obviamente a nuestros hijos. Pero ¿qué hemos llegado a pensar en algún momento en las personas que no tienen acceso a esta plataforma? Seguramente no. Los integrantes de Enseña por Colombia, una organización que reúne a profesionales de diferentes carreras para llevarlos a una experiencia de docencia en zonas rurales del país, encontraron una respuesta en un medio tradicional que algunos hasta ya dan por obsoleto, pero que aún tiene gran fuerza en el campo, la radio. Esto ha permitido que un gran número de nuestros niños campesinos tengan acceso a un bien y tan preciado como es la educación. Biomax lanza en Colombia su nuevo combustible Dynamax. Biomax trae al mercado nacional Dynamax, su nueva apuesta de combustible desarrollado con tecnología de última generación, alineado con las actuales exigencias de los fabricantes automotrices. Este producto sigue los lineamientos de la compañía, que busca disminuir el impacto ambiental e implementar tecnologías verdes en sus estaciones de servicio. El combustible Dynamax ha sido formulado para gasolina corriente, extra y productos diésel, por lo cual puede ser usado en todo tipo de vehículos. La marca asegura que gracias a la mayor calidad de sus componentes ayuda a generar menos emisiones contaminantes y a su vez permite mejorar el consumo y desempeño del motor hasta en un 3%. Todo ello con beneficios para los usuarios que pueden de esta forma alargar la vida de su motor. Lewis Hamilton firma por una temporada más con Mercedes F1 Team. Después de tanto esperar el rompecabezas, se ha completado por fin, gracias a la confirmación de que Lewis Hamilton y Mercedes seguirán su camino de éxitos. La parrilla de pilotos para esta temporada 2021 es oficial y ya todo está listo para el inicio de la misma. En el comunicado de prensa publicado en la página del equipo alemán, ambas partes estaban emocionadas por esta renovación, aunque solo será un año más, a la espera de lo que suceda en el futuro. Su cooperación no se queda en lo que suceda en pista, sino que continuarán con una iniciativa de fomentar la diversidad dentro del deporte, como han demostrado durante toda la pasada campaña. Montoya disputará las 500 millas de Indianápolis con Arrow McLaren SP. El gran piloto colombiano Juan Pablo Montoya, que ganó las 500 millas de Indianápolis con Chip Ganassi Racing en 2000 y con el Team Penske en 2015, se unirá a los pilotos a tiempo completo del equipo Patricio Howard y Félix Rosquivet en el mítico y emblemático evento. Montoya dejó las competiciones de monoplazas a tiempo completo al final de la temporada de la Indy 2016, pero regresó a Penske para Indy en 2017, su última carrera en la categoría hasta la fecha. Seguramente para Arrow McLaren SP será un gran apoyo el poder contar con la experiencia del colombiano para las 500 millas de Indianápolis. Esta es una nueva alianza en la que ya Montoya corrió para el equipo McLaren durante los años 2005 y 2006. Fernando Alonso es atropellado mientras montaba en bicicleta. Fernando Alonso ha sufrido hoy un atropello cerca de su residencia en Lugano, Suiza, según avanzó la Gaceta dello Sport, y pudo confirmar marca mientras entrenaba con la bicicleta, una de sus grandes pasiones y un clásico en la pretemporada del Asturiano, tanto en el país centroeuropeo como en Asturias, cuando viene a España. Aunque no hay muchos datos de lo ocurrido, al parecer el piloto español fue embestido durante una sesión en Lugano, tras la que tuvo que ser trasladado a un hospital en el que se le hicieron varias pruebas radiológicas y al parecer podría haber una fractura, aunque no está confirmado oficialmente. ¿Se perderá el inicio de la temporada de F1? Listo, maestro. Bueno, debo decir que la gran mayoría de textos que usted leyó no son noticias, son más bien comentarios, análisis, de pronto hasta textos escritos en forma de crónica, pero no son noticias como tal para radio. Las primeras dos, por ejemplo, empiezan primero con preguntas, ¿cierto? Sí. Exactamente. Entonces, yo hubiera preferido más bien que, por ejemplo, en la primera noticia hubiera escrito el Partido Centro Democrático, ¿el quién? El Partido Centro Democrático confirmó que uno de sus aspirantes al Congreso de la República podría ser el reconocido actor Jorge Cárdenas,
quien ya recibió el guiño del presidente Álvaro Uribe o del expresidente Álvaro Uribe para representar a ese colectivo o a ese conglomerado, ¿cierto? El actor se ha destacado por sus opiniones en las redes sociales y por eso el Partido Centro Democrático lo ha elegido para tal cosa. Listo, ahí quedó la noticia. ¿Vale? Ok. Entonces vuelvo y digo, hay que cambiar, no ni siquiera corregir, cambiar la redacción de eso que usted leyó. Lo propio en la segunda, que también empieza como pregunta, básicamente ese escrito es como un análisis de lo que podría pasar con los demás candidatos a las elecciones del próximo año, ¿vale? Y así hay varias noticias. Por ejemplo, las últimas de deportes de pronto podrían tener alguna redacción de noticia como tal, pero los complementos están muy largos, ¿cierto? Deben ser más puntuales las noticias. Ok, señor. Eso entonces, ni siquiera corregir, cambiar la redacción de las noticias. Vale. Para lo que es el ejercicio, para radio. Ok. En Listo, cuanto a señor. su lectura, Mauricio, excelente. No hay ninguna discusión al respecto. Muy bien leído, bien las pausas, lo que tenía ahí lo leyó muy bien. Bien las pausas, bien la respiración. El tono de voz, así como le decía yo a Julián, el tono le ayuda, lo mismo a Víctor, el tono de voz le ayuda muchísimo para que le imprima fuerza, que le imprima ritmo, le imprima estilo, ¿cierto? Entonces, el problema no radica en la forma como usted presenta, en el estilo, no radica en la actitud que le pone a la lectura. El problema radicó en este caso en la redacción de las noticias, que básicamente hay que cambiarla. Hay que cambiarla. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí, señor. Sí, cometí lo asumí como muy mío. Sí, Exactamente. totalmente de acuerdo. Totalmente Entonces, de acuerdo. tenga en cuenta eso para la próxima. Vale, señor. ¿Gloria o Ana Zoraida? Profe, yo no sabía que había que hacer eso, disculpe. Pues muy mal. Porque yo lo dije en la clase pasada. Si no preguntas, si no te pones al día, pues ahí sí yo no tengo la culpa. Qué pena. Gloria, te escuchamos. Gloria. Gloria. No, ¿no está? Bueno, entonces. Hola, profe. Señora, ¿Sí me oye? no te oigo. Ay, profe, no sé qué tiene este auricular, no. ¿Sí me oye, profe, ahora? No te estoy escuchando. No. Ay, profe, ¿cómo hago? Es que este auricular se oye, pero Ya te no. estoy escuchando. Ya te estoy escuchando. Ay, profe. Pero, Ay, profe, pero si es ve que cómo es de malo. tú me dices y yo te contesto de una. Y entonces, ¿cómo te contesto? Pero como me dices que no me oye, yo puedo asumir que no me oye. Ay, profe, si ve cómo es de malo conmigo. Ay, bueno, Ay, Gloria, profe. ¿estás lista? Sí, profe, pero no la tengo completa, pero sí hice pues lo que más o menos consulté con mis compañeros, profe. Bueno, Déjame aclarar garganta. bueno. Ay, profe. Ay, profe. Sí. No, porque entonces lo pone más nervioso a uno, ¿sí ve? ¿Yo? Porque Pero yo estoy qué en la estoy radio, por eso diciendo. Yo digo, no estoy no, diciendo pero con nada. esos ejemplos. Es que déjeme aclaro la garganta. ¿Cierto? Do. Bueno, profe, voy con la Ok. primera, no hice mucho, pero pues espero salir bien, profe. A ver, lo importante es que hagas el ejercicio. Vale, profe. Robert Torres, joven mochilero en un viaje de aventuras,
salió desde Bogotá en su motocicleta con destino hasta Puerto Carreño, cruzando 3 departamentos, Meta, Casanare, hasta llegar al Bichada. Robert dijo que la carretera nacional se encuentra en una condición intransitable por esta vía terrestre. Dijo hablar con algunos habitantes a lo largo de la nacional en algunas fincas y alegaron que muchos proyectos para el inicio de las obras, pero hasta hoy nadie se pronuncia al respecto. Nicolás Garza, viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio y el director de Parques Nacionales Naturales, se desplazaron al Parque Nacional El Tuparro, en el Bichada, para liderar las acciones del control de incendio forestal que allí se presenta, con un pelotón de 31 soldados del batallón de emergencia. Sebastião Ceballo y José Mario da Silva, de nacionalidad brasilero, fueron enviados a prisión porque presuntamente transportaban alucinógenos en una avioneta interceptada por la Fuerza Aérea Colombiana el pasado 15 de enero, cuando la nave bordeaba la costa del río Orinoco sobre la inspección de Casuarito Bichada. Fue obligado a aterrizar en el aeropuerto Germán Olano en Puerto Carreño por un avión Super Tucano de la Fuerza Aérea Colombiana. La Armada Nacional, unidades de guardacostas, incautaron en las últimas horas 5.580 unidades de cerveza de contrabando durante el desarrollo de operaciones de control fluvial sobre las bocas del río Vita en el departamento del Bichada. Listo, profe. Bueno, Solo 5. ¿cuántas noticias hiciste? ¿4? ¿5? 5, profe. Bueno. Acuérdense, muchachos, que eso implica calificación, ¿no? Pero bueno, no importa. No importa. Es práctica al final de cuentas. Bueno, Gloria, más seguridad a la hora de hacer la lectura de las noticias. ¿De acuerdo? Más seguridad a la hora de hacer la lectura de las noticias. Tener cuidado con la vocalización, porque todavía tienes algunos dejes del dialecto típico. ¿Tú de dónde eres, Gloria? Profe, obviamente del Bichar, estoy hablando de noticias de allá. Exactamente. Entonces, creo que sí, es que se te nota básicamente porque las S's, las J's, todo este tipo, entonces como que las pegas, ¿cierto? Entonces Sí, pasa mucho como lo que le pasa a la gente de la costa norte o los del Valle del Cauca, que tienen esos acentos marcados, sobre todo con las S's, ¿cierto? Entonces, sí, tener señor. cuidado con eso en la articulación, la vocalización. ¿De acuerdo? Es simplemente Bien. práctica. Sí, profe. La redacción de las noticias hay que tener mucho cuidado. La primera noticia, por ejemplo, está más bien redactada como si fuera una crónica, como si nos estuvieras contando un cuento. El señor tal salió de su casa y se fue y se fue de viaje por la carretera de tal y tal cosa y luego fue y le dijo a los medios que la carretera estaba inmunda. Le puedes dar un sentido noticioso a eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el ciudadano, ¿cómo se llama el señor? Robert. Exacto, Robert Torres, creo que era el apellido. Sí, profe. Eso, bueno. Entonces ahí, por ejemplo, dice, el ciudadano Robert Torres declaró recientemente a los medios de comunicación o denunció recientemente ante los medios de comunicación su descontento por el estado de la carretera, El ciudadano o la persona comentó que luego de haber realizado el viaje desde tal, ¿cierto? Darle un sentido noticioso, darle un sentido de noticia a la información. Porque vuelvo y digo, lo contaste como el ciudadano tal salió de su casa, cogió su moto, se fue por la carretera y al final fue y le dijo a los medios de comunicación que eso estaba inmundo y que eso había que arreglarlo y que, ¿sí? Entonces, le pudiste haber dado ese sentido de noticia, ¿vale? Obviamente empezando por el protagonista, ¿no? Entonces, el ciudadano Robert Torres denunció ante los medios de comunicación su descontento por el estado de la carretera, Y ahí hacerle el complemento, ¿vale? Claro que sí. Vale, profe. Bueno, escuchemos ahora el ejercicio, ya para ir cerrando el ejercicio de hoy, escuchemos el ejercicio de su compañerita Mayeli Castellanos, que pues no pudo estar, pero sí me envió
sí me envió el ejercicio de las noticias. Entonces, escuchémosla a ella y daré mis consideraciones al respecto. Daniel Quintero, alcalde de Medellín, acaba de pronunciarse hace pocos minutos a través de sus redes sociales, haciendo un llamado al expresidente Álvaro Uribe de no apoyar a quienes están dañando a EPM. Esto luego de que el jefe del Centro Democrático publicara un trino donde le solicita al gobierno nacional expropiar a la empresa pública de Medellín y tomar el control de la misma. De igual manera, Quintero afirmó que mientras siga siendo alcalde, EPM continuará siendo pública de Medellín, de Antioquia y de los colombianos. La Embajada de Cuba en Colombia, el pasado viernes 5 de febrero, entregó a la Cancillería una carta no mayor a 2 párrafos donde denuncia una supuesta acción terrorista por parte del Frente Oriental de Guerra del ELN. El Gobierno Nacional, hace pocos minutos, a través del nuevo ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó la existencia de la carta y señaló que tras la muerte de alias Uriel se ha recolectado información de inteligencia sobre los planes de atentados terroristas en el país. El gigante asiático, China, en horas de la mañana, anunció a través de su portavoz Jin Si-Wan que se llevará a cabo un programa de manipulación del clima con mayor capacidad al utilizado actualmente en la ciudad de Pekín. El objetivo de este proyecto es que para el 2035 la lluvia o nieve artificial afecte a 5.5 millones de kilómetros cuadrados. Al mismo tiempo, países como India manifestaron su preocupación frente al programa que denominaron robo de lluvia. El Senado de Estados Unidos este martes inició el juicio político en contra del expresidente Donald Trump, procedimiento que podría derivar en la prohibición para que ejerza cargos públicos en el futuro. Recordemos que se le acusa de incitación a la insurrección por los hechos ocurridos el pasado 6 de enero, cuando encabezó un mitin cerca de la Casa Blanca por la victoria a la presidencia por parte de Biden. El colombiano Egan Bernal, del 11 al 14 de febrero, intentará sumar kilómetros en el Tour de Provenza, competencia en la que participará con el objetivo de ir recuperando su condición física y dejar en el pasado su lesión. En carretera se encontrarán también estrellas del pelotón mundial, como el francés Julian Alaphilippe del Deceuninck King Step, el español Enric Mas del Movistar, el belga Philippe Gilbert del Lotto Soudal y el holandés Wout Mollema del Trek. Le llegó la hora a la pareja de tenistas colombianos conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah de hacer su debut oficial en el Abierto de Australia, torneo en el que son los mayores favoritos. Sobre las 7 de la noche de hoy se enfrentarán en su primer partido de la primera ronda contra Nicolás Basilaush y André Begeman. El partido se podrá ver para Colombia por la app ESPN Play. Confirmada la participación de Ozuna en el largometraje de Tom y Jerry. El cantante puertorriqueño, a través de su agencia de representación, manifestó lo feliz que se sentía por ser parte del proyecto, ya que es un fiel seguidor de ambos personajes. En esta entrega, los eternos rivales Tom y Jerry deberán aliarse con el objetivo de salvar sus vidas de un terrible enemigo que los acechará. Este miércoles se dio a conocer la lista de los 16 nominados al Salón de la Fama. Entre estos se encuentran Foo Fighters, Jay-Z, Tina Turner, Iron Maiden, entre otros. El requisito fundamental para pertenecer a este selecto club es que la grabación del artista o banda debía haberse realizado al menos hace 25 años. Para la elección se cuenta con el voto de historiadores, miembros de la industria musical, integrantes del Salón de la Fama del Rock and Roll y la participación de los seguidores de la música a través de votación en el sitio web de la organización. La ceremonia de premiación se llevará a cabo en el mes de mayo en el Cleveland, Estados Unidos. Bueno, en cuanto a la lectura de Mayeli, hay que decir que si bien hay una muy buena redacción de las noticias, creo que hace en la locución, creo que falta un poquitico de fuerza a la hora de hacer la lectura, ¿vale? Eso igual se corrige con práctica.
aparte de eso, hay algunas fallas en la puntuación que creería yo que podrían venir de la propia redacción, ¿cierto? De la propia redacción de las noticias. Entonces hay que tener en cuenta, muchachos, que si hay fallas en la redacción, probablemente también haya fallas en la locución. ¿De acuerdo? Hay momentos en donde Mayeli también se desconcentra, se tropieza en el texto o en algunos textos, ¿cierto? Y debo confesarles que siento un placer tremendo cuando ustedes se complican la vida y caen en sus propias redes. Buscan las noticias con las pronunciaciones más terribles, no son capaces de buscarlas y tómalo, ahí caen. Los nombres en idioma extranjero, palabras en idioma extranjero, en fin. Y caen miserablemente en esas redes. Entonces, recomendación, cuando encuentren una palabra rara, equipos de fútbol, equipos de ciclismo, nombres de gobernantes, nombres de países, lo que sea, cuando encuentren una palabra en idioma extranjero, búsquenla. Ahí están en internet 10.000 millones de traductores que les dan todas las pronunciaciones en todos los idiomas habidos y por haber. Entonces, no se claven ustedes mismos el cuchillo de buscar o de tener palabras raras y no poderlas decir bien porque simplemente no se tomaron el tiempo de buscarlas. Ahí aparecen, por ejemplo, el De Koning, ¿cierto? El equipo De Koning, que es un equipo de Bélgica. También se equivocó, por ejemplo, el nombre del amigo Bauke Mollema, el neerlandés, ¿cierto? Entre otros fallos que tuvo Mayeli en cuanto al tema de pronunciación del idioma extranjero. ¿De acuerdo? Entonces, si tienen dudas, pues busquen, revisen, ¿vale? Tómense el tiempo para quedarse con eso, ¿vale? Para que no se van a equivocar. Porque vuelvo y digo, yo personalmente confieso y debo confesarlo, yo siento enorme placer cuando ustedes mismos tejen las redes y caen en ellas. Así de simple. Y yo siento un placer tremendo con eso. ¿Vale? Bueno. Entonces, muchachos, para la próxima semana, entonces, estaremos haciendo el ejercicio con el análisis de la información y ejercicios de expresión oral. ¿Vale? Y avanzaremos entonces en este tema de la locución. Por favor, lean. Por favor, practiquen este tema. Y sobre todo, practiquen la escritura, la redacción para el tema de radio. ¿De acuerdo? Maestro, me perdí la primera parte que dijo para la próxima clase y se me fue un poco la señal. Para la próxima clase, ¿se acuerda que yo les había dicho que había que también tener una columna, de opinión o una editorial? De opinión. Sí, señor. Vamos a hacer ese ejercicio la próxima semana. ¿Vale? Sobre las noticias que hablamos hoy, se pueden volver a, digamos, en el caso mío, que tengo que cambiarlas totalmente, hacer nuevamente la redacción. Sí, claro. Y después pues esa sería la idea, que saquen el tiempito para cambiar, para darle el sentido de noticia, para, por ejemplo, modificarlas para que el lead quede con el inicio del protagonista de la noticia, ¿cierto? Iniciar con el quién. Perfecto. ¿Cierto? Cosas así, corregir los fallos. Por eso yo les dije, por eso es que hicimos este ejercicio de lectura primero. Ya la próxima semana vamos a hacer lectura y análisis, lectura y comprensión, lectura y análisis. ¿Por qué? Quiero mirar a ver cómo están ustedes o cómo van o qué tanto practicaron o qué tanto hicieron con... ¿Se acuerda que nosotros hicimos un ejercicio parecido con columnas de opinión el semestre pasado? Sí, señor. Porque es que básicamente ese ejercicio este semestre sí que lo vamos a hacer durante los programas de taller de radio, ¿vale? Pero si eso no lo entrenamos, si eso no lo practicamos al principio, pues obviamente vamos a llegar absolutamente mal y con falta de pulido a la hora de hacerlo en nuestros programas. Porque necesito que nuestras producciones, nuestros programas salgan perfectos, porque es que esos programas no se van a quedar aquí en un ejercicio pedagógico, no,
La idea es que ustedes los publiquen, que se sientan orgullosos de sus producciones en este ejercicio de taller de radio. Para eso es, ¿vale? Ok, profe, señor. Bueno, entonces, Listo, maestro. muchachos, será hasta el Gracias. próximo sábado. Se les agradece inmensamente. Los links de esta clase quedarán subidos ahorita después de las 10 de la mañana en el Q10 para que los consulten, para que revisen, para que se escuchen y corrijan. ¿De acuerdo? Bueno, señor. Vale. Bueno, muchachos, Listo, mucho juicio, profe. pásenla bien, nos estaremos viendo. Sí sabían, una nota Bueno, antes de, profe. ¿sabían que hoy es el Día Mundial de la Radio? Sí, sí, el profe sabían, nos dijo. porque yo se los dije al Ah, principio. Lo que pasa es que si perdón, llegamos a no, las no había- 9:20, a las No, 8:20, qué pena, maestro, pero yo estuve cumplido en mi clase, solo que no en el arranque que usted dio. Sin tirar piedra, hágame el favor. carita de Shrek, de GIF de Shrek. Chao, buen día. Muchachos, nos vemos la próxima semana. Vale, Pásenla chao. bien. juiciosos. Chao, profe. Chao, gracias.